Desde el Polo Científico Tecnológico en su segunda etapa, habla a continuación la presidenta de los 40 millones de argentinos, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, que nos acompaña en el día de la fecha. Para mí, estar hoy aquí, en este magnífico auditorio del CONICET, porque no estamos en cualquier lugar. Estamos en un lugar donde por primera vez en nuestra historia no solamente existe un Ministerio de Ciencia y Tecnología que creamos en el 2007 y al que le dimos una sede, sino que por primera vez en la historia se hace la inversión de infraestructura más grande y se le da la casa definitiva a nuestros investigadores y científicos del CONICET. La primera etapa que inauguramos, ¿cuándo fue, Lino, cuando inauguramos la primera etapa? Hace 4 años. Hace 4 años inauguramos los primeros 24.000 metros cuadrados y hoy tenemos la obra concluida con casi 23.000 metros cuadrados más de laboratorios, de lugar de reunión para nuestros científicos, de este auditorio, ese magnífico lugar que recién recorrimos, donde la ciencia se coloca al alcance de todos, para que pueda ser comprendida, para que pueda tener atracción, porque siempre las ciencias duras han sido normalmente difíciles de atraer la atención de todos y todos queríamos ser abogados o contadores. Bueno, no es ninguna crítica, yo soy abogada, pero creo que hemos dado un salto formidable en estos años en materia de promoción de las ciencias duras, pero lo que es más importante, la aplicación de la ciencia y tecnología al servicio de la investigación y el desarrollo del proyecto económico de un país, de sus empresas, de sus productores. Hoy no quiero dejar pasar por alto porque me concedieron tal vez una distinción inmerecida. Al ingreso me estaba esperando el titular junto al Lino del CONICET y también su colaboradora, quienes me dieron el PIN, que me da el carácter de miembro honorario, no sé cómo será del CONICET porque no soy investigadora, pero el CONICET considera a esta presidenta parte de la institución. O sea que en realidad en la mesa está el ministro Axel Kicillof, que además es investigador del CONICET, y Lino Barañano. Ahora tenemos 3 sentados en la mesa del CONICET. Pero no tienen que agradecerle nada a nadie, porque esto es un reconocimiento del Estado Nacional que le debía a sus investigadores, a sus científicos, a sus becarios. Y yo, en nombre de todos los argentinos, quiero agradecerle también a los investigadores que desde el Banco Nacional Genético de Datos han permitido identificar a tantos nietos arrebatados a sus familias por la dictadura, y quiero, en este día tan particular, saludar a Delia, la mamá y la abuela de Martín y de Virginia. Virginia ya no está con nosotros, pero está aquí presente hoy
en el reconocimiento de su hermano Martín, por el que tanto trabajó, tanto sufrió y tanto escribió. Es también, Delia, querida, Estela, Eve, un día emblemático porque al mismo tiempo que estamos inaugurando este edificio que parece Argentina Año Verde, ¿quién podía pensar en la Argentina del 2003 o en el 2005 tal vez que íbamos a tener un Ministerio de Ciencia y Tecnología y que además íbamos a tener esta infraestructura y que íbamos a ser elegidos precisamente por un instituto como el Max Planck de Alemania para también aquí instalar parte de su delegación en Latinoamérica? También un inmenso honor que nos hemos merecido porque hemos trabajado para lograrlo y aquí estamos. Pero decía que es un día emblemático porque también en Mar del Plata estamos votando, no inaugurando, se dice votando, el buque científico, el primer CONICET flotante. ¿Hay casinos flotantes? Bueno, tenemos CONICET flotante también. CONICET marítimo, laboratorio que va a surcar el mar continental argentino, desde los estuarios bonaerenses, pasando por el Golfo San Jorge, ahí donde se une mi provincia con la del Chubut, para llegar también al agujero azul, que está un poco más abajo, y también llegar a las Islas Sandwich y Georgias del Sur, e investigar en esta primera parte todo lo que es geofísica del mar continental argentino. Y digo que es simbólico también, porque el capitán que comanda la nave es un hombre de la Marina, y es volver a colocar a nuestras Fuerzas Armadas de donde nunca debieron haber salido, en tareas de investigación, desarrollo y defensa de la soberanía nacional. Que podamos en un mismo acto estar junto a Delia, junto a Estela, junto a Eve, junto al capitán que hizo uso de la palabra y que es el comandante del buque Mar Azul, que fue adquirido por la suma, una inversión importante del Estado de 60 millones de pesos en Alemania y equipado con 18 millones de pesos más para instalar todos los laboratorios necesarios que permitan realizar una tarea científica. Estar al mismo tiempo en Merlo, provincia de Buenos Aires, ya no con la Marina, sino con la Fuerza Aérea y con INVAD, que me parece que tienen todos mucho calor porque están al sol, inaugurando el tercer radar 3D de larga distancia y luego de escuchar la detalladísima explicación que nos hizo el ministro de Defensa, Agustín Rossi, de lo que es la radarización de todo el país y fundamentalmente de nuestra frontera norte. Este radar que estamos inaugurando hoy tiene una amplitud de cobertura de un radio de 400 kilómetros y hemos podido ver cómo toda la frontera norte está radarizada, con cobertura, con radares 100% argentinos, el 80% de los componentes, el trabajo es 100% argentino, el proyecto también, los componentes 80% argentinos y 20% extranjeros, con una inversión de más de 2.000 millones de pesos que van a servir para cuidar la seguridad de los argentinos. Y yo quiero referirme a dos temas específicamente. Uno, la veo a Delia y me emociono mucho, igual que a Estela y igual que a los nietos. Hay muchos nietos que hoy nos acompañan. Ahí veo la mano de Vicky Montenegro entrelazada con la mano de Delia. Y yo quiero decirles a todos aquellos que escucharon de boca de algún dirigente político de nuestro país que los derechos humanos eran un curro, quiero decirles a todos los argentinos que el único curro que hubo con los derechos humanos
fue el que hicieron durante la dictadura los grupos empresarios que, cómplices muchas veces de la dictadura, desaparecieron 30.000 argentinos para imponer, y científicos, y docentes, y obreros, y trabajadores, para imponer un plan económico que endeudó a la Argentina y que estatizó la deuda de los privados. Fíjense qué paradoja. Estos grupos económicos estatizaron la deuda que era de sus empresas durante la dictadura. Y ahora, una vez que nos hemos desendeudado nosotros desde el año 2003 a la fecha, quieren volver a hacer cualquier tipo de negocio con los mismos que alguna vez negociaron sus propias deudas. Díganme si no es una Argentina que pareciera circular por momentos. Por eso yo quiero dirigirme a todos ustedes para que entendamos el trabajo que hemos hecho en estos años, el pilar que significan los derechos humanos para los argentinos, donde hoy somos modelos en el mundo y donde este banco genético de datos es un modelo para el mundo en la identificación de personas detenidas, desaparecidas, de las cuales no solamente nuestro país ha sido víctima, sino países en Centroamérica y en muchísimos otros países de Europa que han sufrido tragedias interminables. Por eso hoy podemos estar juntos, porque cuando hay memoria, cuando hay verdad y cuando hay justicia, hay reparación. Y cuando hay reparación es cuando una sociedad puede volverse a mirar a los ojos sin ningún remordimiento y con la responsabilidad de cumplir con el mandato histórico de justicia. También en esto de los radares y el rol que juegan los medios. Cuando recién el ministro de Defensa explicaba la ubicación puntual de cada uno de los radares, desde San Pedro, pueblito al que conozco en la frontera de Brasil con Misiones, porque me tocó ir cuando fue arrasado por un tornado junto al gobernador Mauri Clos y luego asistir más tarde, porque lo reconstruimos íntegro y mucho más lindo de lo que era antes que lo arrasara el tornado. Desde allí hasta Tartagal, en Salta, cubierto por radares. Muy pocos argentinos lo deben saber. ¿Saben por qué? Porque los medios hegemónicos invisibilizan todo. Se quejan de las cadenas nacionales, donde anunciamos obras y gestión de gobierno para todos los argentinos, e invisibilizan y ocultan lo que se construye todos los días para combatir por la seguridad y combatir contra el narcotráfico. Y a propósito de declaraciones grandilocuentes y rimbombantes y conformación de comisiones en determinados ámbitos de otros poderes, hace unos días nos hemos enterado que un juez federal de la provincia de Salta, al que esta presidenta una vez inclusive mencionó como un ejemplo en la lucha contra el narcotráfico, porque el secretario de Seguridad me había informado que le faltaba personal y que le habíamos puesto personal. Bueno, resulta ser que ahora este miembro del Poder Judicial, Daniel, es una de las personas implicadas en el narcotráfico, una abogada prófuga, y el juez, un miembro del Poder Judicial en nuestras fronteras implicado en el narcotráfico. Sería hora que en lugar de dar lecciones desde el bronce, algunos miembros de los otros poderes miraran un poquito para adentro a ver qué están haciendo los miembros de ese poder en la lucha contra el narcotráfico y por la seguridad de todos los argentinos. Nosotros estamos aquí mostrando y dando testimonio, porque además hoy se está firmando el contrato para 6 radares más.
Y nos decía y nos contaba también Agustín Rossi, que en el año 2003, no hablemos ya de radares en las fronteras, no hablemos ya de seguridad o narcotráfico, hablemos de algo que les puede pasar a cualquiera de ustedes cuando viajaban en avión. En la navegación aerocomercial, hasta el año 2003 solamente 5 aeropuertos tenían radares. Hoy el ministro nos cuenta que más de 30 plazas de aeropuertos de nuestro país cuentan con radar. No había control, no ya contra el delito, sino simplemente de la seguridad de los pasajeros en la aeronavegación comercial. ¿Qué me decís que estás haciendo, Basi? Bien, acá me apunta y está muy bien. Mire qué afilada que está nuestra presidenta de bloque, Juliana Di Tulio, que me apunta que el 95% de nuestro territorio está radarizado. Y acá me apunta, porque esto es bueno, ¿vieron que dicen que yo no escucho a nadie? Yo escucho a los que saben, ¿viste? Pero bueno, escucho a los que saben, que es un buen ejercicio. En esta construcción de esta verdadera industria de alto valor agregado, como es la construcción de radares con investigación y desarrollo, tenemos involucradas a más de 700 empresas argentinas y más de 50 empresas altamente especializadas en esto que el INVAP es, como decía Cacho Tegui, la punta del iceberg, la nave insignia, digamos, en radarización, pero abajo de la INVAP hay cientos y cientos de empresas argentinas que invierten y dan trabajo e invierten en investigación y desarrollo para que los argentinos podamos tener cada vez mayor seguridad y al mismo tiempo mayor desarrollo tecnológico. También en el día de la fecha hemos otorgado en el marco de Fondear, que es el crédito de, ¿cómo es la sigla? ¿Vos que lo sabés? Fondo para el Desarrollo Económico Argentino, Fondear, no me lo puedo acordar nunca. Hoy hemos otorgado 8 créditos a importantísimas empresas argentinas. Ya llevamos entregados créditos por más de 4.400 millones para inversiones que totalizan más de 10.000 millones desde que lanzamos este programa de crédito para empresas. ¿Por qué? 4.405 ha puesto el Estado argentino y 10.000 se completan con lo que ponen las empresas. Hoy hemos entregado más de 800, para ser más exactos, 879 millones en créditos que van a elevar la inversión a 7.000 millones y que van a generar más de 1.000 puestos de trabajos nuevos en la República Argentina, a empresas emblemáticas como Sancor en Sunchales, a la cual le hemos otorgado un crédito de 250 millones para capital de trabajo. Es 5.000 empleos, me apunta acá el ministro, y fundamentalmente 5.000 empleos directos, y la cantidad de indirectos es indescriptible porque son todos los tamberos que suministran a una de las mayores empresas lácteas del país. También el tercer tramo, 440 millones, del gran crédito que le hemos dado a Toyota Argentina, sociedad anónima, una empresa automotriz, modelo y líder como plataforma en Argentina para la producción de pickups, que finalmente es una de las automotrices que tiene superávit comercial. Esto es, exporta más de lo que importa y está en una inversión muy importante convirtiendo a la Argentina en plataformas. También a Delphi Packard. ¿Se acuerdan de Delphi Packard en San Juan, la empresa que se fueron, los norteamericanos que se fueron y que iban a cerrar y que hoy tiene 500 trabajadores? Bueno, quien lo recibió es el CEO de esa empresa. El titular, quien se hizo cargo de esa empresa, es el que hasta hace poco era titular de la Unión Industrial Argentina, el señor Héctor Méndez,
que se hizo cargo de esa empresa y que hoy estamos también apoyando con un crédito para seguir manteniendo las fuentes de trabajo. Es una importante empresa en materia de cables eléctricos y es una empresa líder en este aspecto. También un crédito a Arcángel Magio, que es del sector de la imprenta, del sector de las grandes, el crédito es de 54 millones de pesos, editores de revistas y con una tecnología. Yo he visitado su fábrica años y quiero agradecerles porque siguen invirtiendo en desarrollo, en máquinas, en bienes de capital para poder seguir produciendo. También Molino Coronel Suárez, con la consigna que alguna vez lanzamos de industrializar la ruralidad, este molino de la localidad de Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires, recibe este crédito para industrializar la harina y el trigo en fábricas de fideos y en más pellets para trigo. Por eso creo que es muy importante señalarlo. También balanzas Hock, balanzas de precisión, Plisar, sociedad anónima del grupo New Sun, para también una nave muy importante en materia de producción blanca en la planta de Siam, y Aker Ingeniería. Estado, en definitiva, presencia del Estado a través de los instrumentos de crédito a las empresas, no solamente para incrementar el trabajo, sino además para investigar, desarrollar y producir cada vez más. Y hoy también, inaugurando esta magnífica planta, que no es solamente una inversión en infraestructura, es una apuesta muy grande a la investigación y al desarrollo. Por eso también hemos creado, ¿no lo anunciaron el fondo? ¿O sí lo anunciaron? Sí, lo firmamos. Ah, lo firmaron, estaba distraída yo entonces en el momento. El fondo, hay un fondo para entenderse qué es lo que estamos creando. Todo lo que sea evento biotecnológico, biotécnico, necesita de una serie de regulaciones y de procedimientos y términos que suelen ser muy largos y muy costosos. Esta línea, este fondo especial que va a ser administrado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología es precisamente para financiar todo el proceso que lleva un evento biotecnológico hasta su reconocimiento. Se da un plazo de 48 meses, es evaluado. Puede ser hasta 20 millones el máximo o hasta 1 millón de pesos el mínimo, con una tasa anual del 8% y una devolución en 84 meses de ese crédito. Porque muchas veces ustedes, los científicos, los investigadores, no tienen el dinero suficiente para poder financiar su propio desarrollo, su propia investigación. El Estado no solamente tiene que proveerlos de los instrumentos, sino que además tiene que fondearlos crediticiamente para que esto pueda ser una realidad. Este fondo que hoy hemos creado tiene precisamente esa finalidad. También un reconocimiento para ser incluidos en el régimen jubilatorio a través de un proyecto de ley. Ustedes saben que estas cosas deben hacerse únicamente a través del Parlamento para incluir a 376 personas que integran el CONICET, en su gran mayoría profesionales, técnicos y 8 artesanos. Son más de 240 profesionales, más de 125 técnicos y 8 artesanos que habían quedado excluidos. Un grado de profesionalización que implica seguir apuntalando la investigación y el desarrollo. Pero bueno, estamos en tiempos y también hemos entregado reconocimientos importantes, del reconocimiento del científico del año, a los premios Hussey, al premio Sábato, a numerosos científicos y también a una científica. Y yo me siento muy orgullosa de que los científicos tengan aprecio, no por mí, en términos personales, sino por lo que nuestro gobierno ha hecho por la ciencia y la tecnología. Y no puedo
dejar pasar que esto tiene que ver con un proyecto y un modelo de país. Yo escuché a la misma persona que decía el curro de los derechos humanos decir que para qué fabricar, no hay que silbar, hay que primero escuchar, debatir, porque de esto se trata lo que viene. Debate de ideas, de modelos y de en qué país queremos vivir. Si silbamos e insultamos, no nos escuchamos. Y quiero decir que también se dijo que para qué hacíamos radares, si podíamos comprarlos o satélites. Creo que fue referido a los satélites, el primer satélite, el ARSAT número 1. De paso el aviso, el satélite, ustedes ya lo deben saber, el satélite ARSAT 2 ya hace días que está en su órbita geoestacional telecomunicacional definitiva. Un gran aplauso para el ARSAT 2 y para todos los científicos. Y también nos dijeron que para qué hacíamos satélites si era mejor comprarlos en el exterior. Cuando uno dice estas cosas, comienzan a decir que hay campaña sucia, y de eso también quiero hablar. Porque primero fue el fraude, la campaña era el fraude, que iba a haber fraude. Enfermaron la mente de muchos argentinos a través de los medios de comunicación, diciendo que iba a haber fraude, que iban a impugnar las elecciones. De hecho, se quejaban donde había boleta única, donde había boleta electrónica. Pero cuando los resultados tal vez no fueron los que ellos esperaban y fueron un poco más favorables para ellos, se terminó la campaña del fraude. ¿Y cuál empezó? Esto que acabo yo de comentar, lo denominan campaña sucia. Miren, campaña sucia, yo diría campaña cloaca, es la que sufrió esta presidenta y sufre todos los días esta presidenta, por ejemplo. Porque las críticas a un gobierno o a una gestión siempre son bienvenidas y deben ser aceptadas, deben ser respondidas, deben ser discutidas, pero siempre deben ser bienvenidas. Pero a mí me han publicado en algún lugar más de 30 tapas que no tienen nada que ver con mi gestión. Tienen que ver con mi condición de mujer. Desde que soy bipolar, sabiendo que en mi familia tengo una persona muy inteligente que se enferma porque son tan brutos que creen que los bipolares son locos. Los bipolares son enfermos que tienen una gran dosis de inteligencia y que tratados con su medicación son excelentes. Dicen que Einstein era bipolar, ¿no? Dicen que Einstein era bipolar, ¿no? Así, era bipolar Einstein, ¿no? Mira vos. Debería ser bueno, pero lamento, podría parecerme a Einstein, pero no soy bipolar. Debo poder tener alguna otra enfermedad. También supe, más tarde cuando me recuperé, que alguna diputada había dicho que yo no iba a poder ejercer más como presidenta cuando me tocó intervenir mi cabeza porque era un vegetal. Ni que hablar de las tapas denigrantes donde yo fingía orgasmos por el poder. Nadie decía nada, ni que hablar tampoco. No lo veo por acá a Daniel Filmus, pero por ahí debe estar en algún lugar. Está en Inglaterra en estos momentos, o sea, por las Malvinas. Ni que hablar de la campaña sucia que le hicieron a Daniel Filmus desde llamados telefónicos que fueron ubicados, encontrados, identificados y que aún todavía estamos esperando la respuesta de la justicia para esa campaña donde decían no sé qué cosas del pobre padre de Daniel, que era un simple jubilado. Ni que hablar, porque ha habido una verdadera ensañamiento y hostigamiento, no solamente a mi persona, sino a la de mi familia. Ni que hablar de las tapas catastróficas, donde Máximo, que no es mi hijo, es uno de los miembros de una de las organizaciones juveniles más importantes que tiene el país, junto a la embajadora Garré, lo acusaban de tener cuentas en el exterior por más de 40 millones de dólares. Podría seguir hasta el infinito las cosas que han dicho
mentiras, absolutamente todas mentiras, y en algunos casos directamente agravios y descalificaciones. Ni siquiera eran campañas sucias, por eso digo, eran campañas cloacas. Cuando nosotros decimos y repetimos lo que dicen algunos dirigentes o dijeron, cuando tal vez no pensaban que podían llegar o tenían expectativas de llegar al poder, no estamos haciendo campaña sucia, estamos haciendo la campaña más limpia y transparente para que la gente sepa a la hora de ejercer el voto qué es lo que quiere para su país. No venimos a decirle, señora, vote por nosotros. Simplemente mostramos lo que hacemos y recordamos lo que hicieron y dijeron. Y quiero también hablar porque estamos en uno de los mejores momentos. Yo lo decía la otra vez, la economía. Vamos a ir a un balotaje en un país normal, en un país que hemos logrado ordenar socialmente, económicamente, porque algunos confunden la gobernabilidad con acuerdo de cúpulas y estructuras partidarias con la verdadera gobernabilidad. Hay gobernabilidad en un país cuando en la calle la gente tiene trabajo, cuando los científicos tienen lugar donde desarrollarse, cuando los estudiantes pueden ir a la universidad. Esa es la gobernabilidad de un país. Sin embargo, algunos miden la gobernabilidad por cómo se lleva la presidenta con tal dirigente o cómo se lleva tal diputado con el presidente de otro bloque. Yo recuerdo siendo senadora la magnífica relación que reinaba entre los bloques durante mucho tiempo. En el 2002 había una maravilla y también previo había mucho acuerdo adentro, había discusiones y debates, pero había acuerdos en definitiva. Sin embargo, terminamos con las calles incendiadas. Por eso digo que la verdadera gobernabilidad la debemos buscar en gestiones y en gobiernos que puedan asegurarle a la gente, al pueblo, a las provincias, a este país federal, que vamos a seguir teniendo trabajo, que vamos a seguir teniendo industria nacional, que vamos a seguir teniendo científicos que son valorados y que no los mandan a lavar los platos o decir que para qué queremos radares. Yo quiero nietos, abuelas y madres que vivan en un país donde no los traten a ellos que fueron víctimas, que son negociadores o curreros. Quiero vivir en este país normal que hemos construido y que hoy se puede medir porque la economía crece y se acelera. Tengo cifras acá que me alcanzó el ministro de Economía, pero que lo podemos ver en números. El Producto Bruto ha crecido el 2,3% anual en el segundo trimestre del año 2015. La actividad se está acelerando nuevamente. El estimador mensual de actividad económica está en el 2,6%. Consumo como pilar del crecimiento. El consumo continúa creciendo. Impulsa la actividad económica. Las ventas en supermercados crecieron 7,% anual. Las ventas de centros de compra crecieron 17,% para los privados. Para los privados. El consumo también crece. CAME creció 2,7%. CCR, las ventas en hiper 2,2%. Cantar World Panel 1,2% anual. La industria se recupera. Vamos por el cuarto mes consecutivo de crecimiento de la industria. No voy a darles todas las cifras rubro por rubro porque no quiero aburrirlos. La construcción crece fuerte. Argentinos, hoy la Cámara Argentina de la Construcción acaba de informar que vamos a batir este año el récord histórico de despacho de cemento. 12 millones de toneladas de cemento que van a la actividad privada, al procrear, a la obra pública, a este edificio que también se hizo con cemento. La construcción crece fuerte, que es uno de los indicadores más importantes, la construcción residencial también. El agro acompaña, no solo es la industria. Este año hemos alcanzado una cosecha récord. La campaña total 2014-2015 supera en 12 millones de toneladas, llegando a 123 millones de toneladas, récord histórico. Tanto el trigo como el maíz también presentaron crecimientos en la cosecha
2014, 2015. Que no liquiden es una cosa, pero que la tienen toda guardada es buena para el ahorro de los argentinos. El empleo que mejora, hemos generado puestos de empleo. El último trimestre hemos tenido el último trimestre más bajo en materia de desempleo. Caen las exportaciones. ¿Por qué caen las exportaciones? Porque se cae el mundo, se caen los precios. Al caerse los precios, ¿y por qué se caen? Porque se cayó la demanda, porque el mundo está en recesión. Y cuando se caen los precios, los commodities son los primeros afectados, pero además porque hay sobreoferta de demanda y esto mismo también va contribuyendo a la caída de los precios. Hay un contexto internacional negativo para el comercio, por eso es tan necesario fortalecer nuestro mercado interno. Bueno, la crisis brasileña, la inflación que viene desacelerándose, se desacelera. Esto lo dicen inclusive los privados que preveían inflaciones del 30 y pico, del 30 y no sé cuánto, y hoy están, de acuerdo a ellos, en inflaciones del 22, del 23. Nosotros creemos que vamos a tener y terminar el año con una inflación aún más baja. Fortaleza, suben los depósitos también en plazo fijo y en pesos, porque los argentinos confían y además porque también hemos tomado una medida importante, aumentar las tasas de interés para que la gente apueste al peso. Este modelo económico que ha generado millones de puestos de trabajo, podríamos estar hablando de economía y no recuerdo ningún otro cambio de gobierno, además no recuerdo ningún balotaje, porque no lo hubo, ningún cambio de gobierno con este panorama y crecimiento tan positivo para el país. ¿Qué pasa entonces? Ayer me llegó, y de esto quiero hablar porque no me gusta quedarme con nada, y ayer me llegó y circuló, muchos de ustedes lo deben haber visto por las redes sociales, un video. ¿El problema es económico en el país? No. Ustedes me habrán escuchado infinidad de veces sostener que el problema que tenemos en la Argentina no es un problema económico, es un problema cultural y comprensión de modelo de país. ¿Cómo miramos el país? ¿Qué modelo queremos? Ayer circularon en las redes un video. Yo quiero que ustedes van a ver dos videos ahora. No quiero que nadie, por favor, porque lo importante para la etapa que se avecina es que pongamos todas nuestras fuerzas en pensar, en analizar, no en chiflar, ni insultar, ni agraviar, ni descalificar, sino en decir las cosas como son. Y me gustaría, junto a ustedes, escuchar este video, por favor. Claramente los responsables del área económica nuestra son Alfonso Pratgay y Rogelio Frigerio. Somos una nación de 40 millones de habitantes con un nivel superior de educación todavía respecto de otros países de la región, que cada 10 años nos dejamos cooptar por un caudillo que viene del norte, del sur, no importa dónde viene, pero de provincias de muy pocos habitantes, con un currículum prácticamente desconocido. Bueno, también es una pregunta que nos tenemos que hacer de cara al 2020. No vaya a ser que en el 2020 estemos hablando del fulano de tal que vino, no sé, de Santiago del Estero, que no lo conocíamos, apareció de la nada y resulta que se quedó con todo el poder. Bien, de estas cosas quiero hablar yo. Esto no es campaña sucia, esto es campaña de la verdad, de la más absoluta verdad. No lo estoy diciendo yo, es el vocero. Yo quiero decirle que desde una provincia donde es cierto hay más ovejas que personas, salimos dos presidentes, Néstor Kirchner y quien habla. Y de esa provincia en el sur, donde es cierto hay más ovejas que personas, como dijera también un día a mi hijo cuando cruzaba la Facultad de Derecho, un profesor, salieron estos dos presidentes. Y este lugar lo pensó él cuando este lugar eran bodegas Giol abandonadas donde solamente había ratas y ocupas. Y hoy está el polo científico y de investigación y desarrollo más
importante de toda la región. Lo hizo uno que venía del sur, a este que estaba preocupado por la educación. ¿Pero qué subyace en esto? ¿Esto es una idea económica? No. ¿Esto es una idea nueva? Tampoco. Es más vieja que la injusticia. ¿Y saben por qué? Porque esta idea tiene más de 200 años. Esta es la idea del puerto. Esta es la idea de una pequeña minoría que se autové como élite ilustrada frente a la barbarie del interior. Y no solamente de las provincias del norte, del sur o de Santiago del Estero. Gerardo, me parece que lo tuyo no va a poder ser. Esto no subyace solamente ahí. ¿Qué subyace allí? Porque inclusive, esto es muy viejo, esto viene de unitarios y federales, este es el puerto, ni siquiera la provincia de Buenos Aires. Porque el puerto y esa élite absolutamente minoritaria también enfrentaron a quien fuera el gran caudillo, sí, el gran caudillo de la provincia de Buenos Aires y que gobernó el país, don Juan Manuel de Rosas, que gobernaba la provincia de Buenos Aires. No es, y no es que sean malos ni buenos, no es un problema esto ni de malos ni de buenos, es un problema de comprensión y de formato en la cabeza. Por eso habla del currículum. El currículum, ¿quién te lo da? Harvard, Oxford, Maryland, discúlpeme, doctor Paz, yo sé que usted fue en Maryland, pero primero salió de acá, de la República Argentina, nuestros científicos. Todos los que han recibido un reconocimiento, primero fueron egresados de las universidades nacionales, públicas y gratuitas, que tenemos que seguir asegurando que sean públicas, nacionales y gratuitas. Y la verdad que yo pensaba cuando vi ayer, porque claro, no puedo dejar de sentirme involucrada, vengo del sur, y yo pensaba que desde que hay jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires, porque vieron que él se preocupaba que en el año 2020 podría venir un santiagueño. Bueno, yo estoy preocupada ahora, en el 2015. ¿Por qué? No, por favor, déjenme terminar la idea. ¿Por qué estoy preocupada? Él está preocupado para el 2020 por los santiagueños. Yo estoy preocupada ahora en el 2015, porque la ciudad de Buenos Aires, nuestra querida ciudad de Buenos Aires, ha tenido, desde que se reformó la Constitución en 1994, 13 jefes de gobierno. 2 fueron candidatos, 1 llegó a presidente en el 2001, y no, en 1999. Yo recuerdo la campaña del 99, participé en la campaña del 99, vi la campaña que se hizo, y en el 2001 se fue en helicóptero dejando muertos en la Plaza de Mayo y el país dado vuelta. Por eso estoy preocupada que en el año 2015 alguno que tenga esta visión y este modelo de país pueda también llegar a sentarse en el sillón de la Casa Rosada. Porque ¿saben qué pasa después? Después parece que no los votó nadie. Después, ¿sabes qué? Después salen todos a la calle gritando que se vayan todos. ¿Y saben qué? A mí nadie me va a gritar que se vayan todos si pasan cosas en el país. ¿Saben por qué? Porque yo creo que cada ciudadano debe hacerse responsable de su voto. Hoy leía en algún lugar que teníamos que pedir el voto. Yo nunca pedí el voto. Yo siempre pedí la reflexión de mis compatriotas, de mis conciudadanos. Yo quiero que cada uno vote realmente con mucha reflexión, que haga una elección, que evidentemente no van a tener que elegir entre San Martín y Belgrano, porque San Martín y Belgrano no están. Tampoco entre santos, porque los santos están en el cielo. Hay que elegir entre 2 modelos fundamentalmente de país, con nuestras falencias, nuestros errores y todas las cosas que hace falta mejorar, crecer y agrandar, porque es natural que haya cada expectativa. Pero por favor, que después
no vengan de vuelta con el que se vayan todos, porque yo no me voy a ir a ninguna parte y voy a estar para recordar que tuvimos la oportunidad de seguir creciendo, trabajando con un proyecto que ha hecho de la ciencia y la tecnología, de los empresarios, de los comerciantes, de la clase media, de los trabajadores, de la gente que tiene casa por procrear, de los que pueden estudiar por progresar, de los que tienen la asignación universal por hijo y no tienen que depender de nadie porque van al banco a cobrar lo que por derecho le corresponde, a las paritarias libres y sin condicionamiento de todos los sindicatos que pueden negociar libremente sin que el Estado los limite. Este es el modelo que queremos y este es el modelo que los que van a decidir son los argentinos, pero después nunca más gritemos que se vayan todos, porque nos vamos a quedar todos los que estamos y todos los que somos. Muchas gracias a todos y a todas. Un día hermoso que nos invita a disfrutar. Tenemos todo dado. Bien, de esta manera finalizan las palabras de la presidenta Cristina Fernández en el marco de la inauguración de la segunda etapa del Polo Científico Tecnológico, con definiciones claras, metida de lleno con vistas a la segunda vuelta electoral del próximo 22 de noviembre, marcando claramente los dos modelos de país que se ponen en juego para las elecciones presidenciales. La vemos así acompañada junto al candidato presidencial del Frente para la Victoria, Daniel Scioli. Y también con quien será en esta fórmula su vicepresidente, Carlos Zanini, quien lo acompaña allí a su costado derecho. Allí está Cristina, que como nos contaba también, más allá de lo que tiene que ver con la campaña política, quedó inaugurada entonces ya esta segunda etapa del Polo Científico Tecnológico allí en el barrio de Palermo. Se entregaron finalmente los reconocimientos y los premios para cada uno de los científicos y de las personalidades destacadas en esta materia para la República Argentina, y allí esperando a la militancia afuera que Cristina vaya a dialogar con ellos también. La presidenta Cristina Fernández de lleno, ya con vistas a la segunda vuelta electoral del próximo 22 de noviembre, aseguró que no hacemos campaña sucia, recordamos lo que dijeron e hicieron otros. Allí vemos el saludo de la presidenta Cristina Fernández, el abrazo con Delia, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, que hace solo algunas horas pudo recuperar la identidad de su nieto Martín, de 39 años. Sus padres fueron desaparecidos en la ciudad de La Plata en plena dictadura cívico-militar. También la presidenta tuvo la posibilidad de recordar a Virginia, nieta de Delia y hermana de Martín, el nieto recientemente recuperado, que tomó la decisión de quitarse la vida hace algunos años. Por eso también la emoción de la presidenta Cristina Fernández, de esta abuela de Plaza de Mayo, que no ha cejado nunca su lucha para dar con su nieto, y ahora se le dio esta maravillosa oportunidad de poder recuperarlo. Más temprano escuchábamos algunas declaraciones con la intención, ¿no?, de poder saludarlo y verlo lo más pronto posible. Así la presidenta Cristina Fernández sigue saludando en este auditorio, flamante auditorio del nuevo Polo Científico y Tecnológico, esta nueva etapa que acaba de ser inaugurado, y lo compartimos en vivo para todo el país a través de la televisión pública. Lo que vimos también fue la presentación del nuevo buque que se suma a la flota que ya tiene Argentina, el buque que está en Mar del Plata y que hará campañas oceanográficas para Pampa Azul, y por sus características va a permitir además observar la superficie del fondo del mar, hacer estudios físicos y químicos y realizar también exploraciones offshore de hidrocarburos, que será muy importante, por supuesto, para todo lo que tiene que ver con el futuro de esta materia y de la República Argentina. La militancia, así las imágenes nos mostraban, fuera del Polo Científico y Tecnológico, la prioridad en el interior, en este auditorio, en el marco de la entrega de los premios que recién compartíamos, y también la inauguración de esta nueva etapa, fue para los científicos, para los trabajadores del CONICET, y afuera, así la militancia, aguardando quizá la posibilidad de que la presidenta Cristina Fernández pueda brindarles alguna palabra. Una tarde maravillosa en la ciudad de Buenos Aires, como en gran parte del país, el sol a pleno,
una linda temperatura también, por eso, por supuesto, se hace más o menos la espera así afuera del polo científico y tecnológico. Algunas de las cuestiones a las que hizo referencia la presidenta Cristina Fernández, por supuesto, hizo un recuento de todo en materia económica a lo largo de estos 12 años. Habló, como recién les contábamos, de la campaña sucia. La presidenta señaló que lo que no hacemos es campaña sucia, sino recordamos lo que dijeron e hicieron otros. Inclusive tuvo la oportunidad de compartir con todos un tape donde se veía así a Alfonso Prat-Gay haciendo algunas referencias sobre el modelo económico pensado ante un eventual triunfo de Mauricio Macri, haciendo referencia también a la posibilidad de que, como señalaba en el 2020, hace un santiagueño, hacía referencia precisamente a esa provincia, desconocido, con un currículum también desconocido, esté en el poder presidencial. La presidenta señaló estas cuestiones al inaugurar esta segunda etapa del Polo Científico Tecnológico. También sostuvo que hemos dado un salto formidable en estos años en materia de promoción de ciencias duras, la aplicación de la ciencia y tecnología al servicio de la investigación y desarrollo del proyecto económico de un país, sus empresas, sus productores, de acuerdo a algunas de las palabras de la presidenta Cristina Fernández en este extenso discurso que acaba de finalizar. Como decías recién, el día acompaña, la militancia está aguardando allí afuera, algunos ya descomprimiendo la zona, algunos que se retiran y otros que siguen firmes, aguardando, mientras vemos a Cristina que está saliendo justamente de este salón de conferencias donde estaba recién dialogando, hablando en realidad en su discurso, y ahora está siendo llevada justamente donde está el resto de la militancia, previamente saludando a cada uno de aquellas personas que se acercan para tratar de saludarla, de tomarse una foto con ella y de llevarse simplemente algún recuerdo. Aquí la vemos, va saliendo poco a poco. Metros finales, pero que cuesta tratar de llegar allí donde está el resto de la gente. Sí, claro, porque se acerca allí, junto la veíamos a Daniel Scioli, que tuvo también y está teniendo una intensa actividad en campaña, estuvo más temprano en Morón, rápidamente se dirigió a este sector del barrio de Palermo de la ciudad de Buenos Aires para compartir junto a la presidenta Cristina Fernández la inauguración de este segundo tramo. Queda totalmente finalizado este polo científico y tecnológico, cuya primera etapa fue inaugurado en el año 2011, ahora ya completamente finalizado, va a haber laboratorios, les contábamos más temprano también un centro cultural de la ciencia y un parque de las ciencias y la sede del CONICET, que, como decía la presidenta Cristina Fernández, va a tener por primera vez su casa, su sede, así reflejando la importancia que la política de este gobierno ha tenido con la ciencia, con la tecnología, con el desarrollo industrial. Así la presidenta Cristina Fernández, toda vestida de blanco. Sí. Hoy, saludando. Hace algunos días también estaba con el mismo color. Bueno, es la época, ¿no? del año, de frialdad de la que estamos hablando, pero tiene que ver, ¿no? Seguramente. Bueno, la mandataria, entre otras cuestiones, en el marco de su discurso, aseguró, quiero decirles a todos los que escucharon, que los derechos humanos son un curro. Debo decirles que el único curro fue el que hicieron durante la dictadura los grupos empresarios. Otro de los tramos del discurso de la presidenta Cristina Fernández, así señalando la presencia de Estela de Carlotto, de Bonafini, también de Delia, una de las dichos, perdón, que tenían que ver además con una nota que fue publicada en las últimas horas, y de esa manera estaba tratando de hacer referencia y dando su punto de vista. Sí, la referencia a que los derechos humanos son un curro ya de hace un tiempo atrás, la presidenta lo recordó en el marco de la inauguración de esta nueva etapa. También señaló a los grupos empresarios que, cómplices con los dictadores, desaparecieron argentinos científicos, docentes, obreros y trabajadores, y a la vez estatizaron sus deudas. Y de esta manera la mandataria celebró que puedan convivir en una misma ceremonia los representantes de las organizaciones de derechos humanos
con personal de las Fuerzas Armadas que trabajan junto al CONICET en este proyecto Pampa Azul. Lo veíamos, en Mar del Plata, para la investigación geofísica del mar argentino, que, como bien decía el científico allí, no se inaugura un barco, no se bota. Va a hablar la